Vampirella. La escala sismológica de Richter, creada en 1935 por Charles Richter, es una escala de magnitud para medir la intensidad de los terremotos, es decir, sirve para cuantificar la energía que libera. Esta escala se divide en 10 magnitudes, siendo entre la magnitud 0 y 2 los que menores daños dejan y 10 los más graves. A continuación, voy a contaros los 10 terremotos más grandes de la historia. Terremoto de Haití. Haití, el país más pobre de América, quedó devastado tras el terremoto de 2010 con una magnitud 7 en la escala Richter, del que aún hoy, y tras sufrir otros sismos y huracanes, continúa recuperándose. Sin embargo, a pesar de haber sido el terremoto de menor fuerza de esta lista, el terremoto del país caribeño dejó pérdidas mucho mayores. 316.000 muertos y más de 1,5 millones de personas sin hogar. La explicación se encuentra en que el sismo fue mucho más superficial, teniendo lugar a unos 10 kilómetros de profundidad, lo cual multiplicó la violencia de los temblores y los daños en la superficie del suelo. Terremoto de Guatemala. El 4 de febrero de 1976, Guatemala se despertó violentamente con un sismo potente de 7,5 grados en la escala de Richter. Murieron no menos de 23.000 personas y 77.000 sufrieron heridas graves. Alrededor de 258.000 casas quedaron destruidas. Cerca de 1.200.000 personas quedaron sin hogar. Desaparecieron ciudades asentadas sobre la falla activada, como Chimaltenango o Guastatoya, y se cavaron grandes fosas comunes para inhumar los miles de cadáveres que permanecían a la intemperie. Terremoto de Tangshan. En 1976, alrededor de 750.000 personas murieron en el terremoto de 8,2 grados que destruyó el 28 de julio la ciudad de Tangshan, próxima a Pekín, en el peor seísmo ocurrido en el siglo XX. El seísmo tuvo su epicentro debajo de una ciudad con una población de más de 1 millón de personas. De los 352 edificios de ladrillo de la ciudad, 117 se desplomaron y más de 80 se vinieron parcialmente abajo. Terremoto de Chile. La madrugada del 27 de febrero del 2010, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió el centro-sur de Chile con una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter. El terremoto, que tuvo una duración superior a 2 minutos, generó un tsunami que devastó la zona costera y se llevó la vida de 711 personas. Según la NASA, el seísmo movió el eje de la Tierra, acortó la duración de los días en 1,6 microsegundos y desplazó 3 metros hacia el oeste la ciudad de Concepción, Talca en 2 metros y la capital de Santiago en medio metro. Terremoto de Arica. El 13 de agosto de 1868, el gran terremoto de Arica de magnitud 9 en Chile destruyó en menos de 1 minuto toda la ciudad, convirtiéndola en una masa de ruinas, tanto por la fuerza del temblor como por el tsunami que éste luego provocó. El tsunami, formado por 2 olas de 12 y 16 metros de altura, provocaron junto con el terremoto la muerte de al menos 25.000 personas y la casi completa destrucción de todo el sureste de Perú. Daños a los que debemos añadir los causados por el tsunami en Hawái e incluso en Nueva Zelanda.
Terremoto de Kamchatka. Con una magnitud de 9 grados, el terremoto de Kamchatka, el 4 de noviembre de 1952, es el quinto terremoto más fuerte de la historia y el mayor de Rusia. El fuerte temblor en la costa, al que le siguió de nuevo un tsunami formado por 3 olas de 15 a 18 metros de altura, que llegaron unos 17 minutos después, afectaron a lugares tan lejanos como Alaska, Chile o Nueva Zelanda. La localidad, que quedó destruida casi por completo a causa del tsunami, provocó la muerte de 2.336 personas, de las aproximadamente 6.000 que habitaban en la villa. Terremoto de Japón. El 11 de marzo del 2011, un potente terremoto de magnitud 9,1 se produjo a 371 kilómetros al noroeste de Tokio. Fue el terremoto más grande que jamás haya golpeado a Japón en su historia. Aproximadamente una hora después del terremoto, olas de hasta 9 metros de altura golpearon la costa japonesa, barriendo los vehículos, causando el colapso de los edificios, cortando carreteras y caminos y dañando varios reactores nucleares en el área, que provocaron un importante accidente nuclear en Fukushima. La catástrofe dejó cerca de 18.500 muertos, a los que se añadirían unas 3.000 personas que fallecieron más tarde a causa de la tragedia. Terremoto de Sumatra. El terremoto del Océano Índico de 2004 fue un megaterremoto submarino que ocurrió el 26 de diciembre de 2004, con epicentro frente a la costa oeste de Sumatra, Indonesia. Con una magnitud de entre 9,1 y 9,3, es el tercer mayor terremoto jamás registrado en un sismógrafo. Este terremoto tuvo la mayor duración de las fallas jamás observada, entre 8,3 y 10 minutos. El terremoto fue causado por la subducción y desencadenó una serie de devastadores tsunamis a lo largo de las costas de la mayoría de las masas de tierra que bordean el Océano Índico, matando a más de 230.000 personas en 14 países e inundando las comunidades costeras con olas de hasta 30 metros de altura. Terremoto de Alaska. El Gran Terremoto de Alaska está considerado como el terremoto más intenso registrado en América del Norte y el segundo del mundo después del terremoto de Valdivia en 1960. Ocurrió el 27 de marzo de 1964 y alcanzó la magnitud de 9,2 en la escala Richter, durando unos 4 minutos y medio. El terremoto fue tan poderoso que hizo que la torre Space Needle en Washington se balanceara. Tan fuerte que hizo que los ríos y lagos se removieran en las zonas de Luisiana y Texas. Además, causó un tsunami que asoló las ciudades en el Golfo de Alaska y causó daños en la Columbia Británica de la costa oeste de los Estados Unidos y Hawái. De las 139 personas que fallecieron debido al seísmo, 124 lo hicieron víctima de los tsunamis. Terremoto de Valdivia. El 22 de mayo de 1960, Valdivia sufrió uno de los terremotos más destructivos de la historia de la humanidad. Con una magnitud de 9,5 en la escala sismológica de magnitud del momento, el terremoto, que duró alrededor de 10 minutos, ocasionó grandes daños en Chile y pudo ser percibido en gran parte del cono sur. El megaterremoto provocó un tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico, afectando a Japón y Hawái, y el hundimiento de Valdivia 4 metros bajo el nivel del mar.
El histórico acontecimiento que fue registrado en todos los continentes y movió el eje de la Tierra 3 centímetros, dejó 2.300 fallecidos y 2 millones de personas sin hogar.